Creo que todos quieren tener información del beneficiario final. Hay una cierta esquizofrenia por parte del Estado al encarar un mismo problema de dos maneras simultáneas, ¿no es cierto? Yo te obligo a que tú consigas esa información, pero yo la tengo y no te la doy. ¿Por qué? Porque hay un tema de privacidad, de la información, del ciudadano. Saltemos al tema de los criptoactivos, las criptomonedas. Yo creo que lo que debe quedar muy claro es que no se puede abordar este tema solamente como un problema de lavado de activos. Has visto el lado malo de la tecnología, pero también has visto mejores reportes, mejor detección gracias a tecnologías de inteligencia financiera. Estamos con el desarrollo de un producto de inteligencia artificial también para leer y leyendo extraiga la data relevante para calificar y para priorizar un reporte de operación sospechosa. Yo creo que pocas personas han planteado esto tan claramente como lo haces tú en este momento. Lo cierto es que en todo este mundo del enfrentamiento del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo desde hace 30 años, venimos experimentando uno tras otro conflictos de derecho, ¿no es cierto? Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, a un video podcast, esta vez internacional, remoto, con un experto, con un amigo, con una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando en esto. Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, quien nos acompaña desde Lima en este momento. Y digo que es una maravilla estar con él, pero es una lástima no estar presencialmente. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Buenos días, Alberto. Un gusto estar contigo, con ustedes en este programa y un placer compartir el tiempo para conversar un poco de estos temas que nos apasionan tanto, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sergio, vamos a aprovechar tu tiempo y tu conocimiento. Sergio no solamente ha tenido cargos en diferentes organismos internacionales, no solamente es un prestigioso abogado en el Perú, una persona que conoce todo el marco internacional, sino es una persona que ha tenido casos reales, se ha tenido que enfrentar a estos lavadores, a estas organizaciones, desde un punto de vista técnico, con información y sobre todo dentro de un marco legal peruano que es muy interesante. Yo quiero preguntarle a Sergio, y voy a hacer una especie como de introducción para que nuestro público sepa qué contenido vamos a tener. Vamos a hablar de las evaluaciones nacionales de riesgo, vamos a hablar del GAFI, los criptoactivos, las criptomonedas, vamos a hablar de la habeas data, de la información, y vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial. Entonces, Sergio, si te parece, hablemos de las evaluaciones nacionales de riesgo. Esto es un juguete, por llamarlo así, nuevo, que los países cada vez van mejorando. Hay muchas expectativas sobre qué hacer con las evaluaciones nacionales de riesgo, pero yo sé que ustedes tienen una metodología muy propia, tienen unas innovaciones. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata eso? Claro, mira, nosotros empezamos en realidad con este tema de hacer evaluaciones nacionales de riesgo como parte de un programa piloto que se hizo con el apoyo del Fondo Monetario Internacional ya hace más de 10 años. Cuando todavía las recomendaciones del GAFI ni siquiera hablaban del tema, ¿no? Se hizo algo así en la región, en Uruguay y en Perú, y eso concluyó con la primera evaluación nacional de riesgo del Perú del año 2011, 2012 por ahí, que era un documento pues bastante, digamos, bastante emborrador, bastante básico, sin demasiada profundidad, pero que fue un interesante punto de partida. De ahí, ya después de eso, hicimos una nueva evaluación nacional de riesgo de cara a la evaluación de cuarta ronda que venía al Perú por parte de Gafilat. Esa la concluimos el año 2016 y fue la que se usó para la evaluación que Perú tuvo en Gafilat. Sin embargo, los resultados digamos, del tratamiento que el organismo Gafilat le dio a esa evaluación nacional de riesgos no fueron buenos. Porque se calificó la ANR como algo incompleto, como que no llegaba a algunas conclusiones específicas, por ejemplo, sobre cómo el dinero sucio entraba a la economía formal peruana. Entonces, sobre la base de ese aprendizaje, de ese duro aprendizaje de la evaluación mutua de Gafilat, decidimos hacer una nueva evaluación nacional de riesgo ya con
una metodología propia, aprendida de estos dos procesos anteriores que se llevaron a cabo, como decía, el primero con asistencia técnica del Fondo Monetario y el segundo del Banco Interamericano de Desarrollo. La tercera evaluación nacional de riesgo que publicamos el año pasado fue hecha con metodología propia y fue hecha completamente dentro de la casa, completamente in-house por la UIF de Perú, obviamente con el apoyo de las demás agencias públicas del país. Ahora, ahí se tomó una decisión que creo yo fue muy importante, que es hacer una evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y separarla y hacer un análisis distinto de evaluación nacional de riesgo para financiamiento de terrorismo y para financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando uno hace un documento de riesgo sobre lavado de activos y sobre financiamiento de terrorismo y de la proliferación a la vez, la tendencia, en mi opinión, es que todos los focos terminan yéndose y toda la atención termina yéndose hacia el lavado, que es como el hermano mayor de todos estos problemas, ¿no es cierto? Y se roba toda la atención, toda la data, y terminamos poniendo pues unos cuantos párrafos sobre financiamiento de terrorismo que dejan mucho que desear y no son lo suficientemente relevantes. En este caso nosotros estamos haciendo una evaluación nacional separada sobre financiamiento de terrorismo y de la proliferación, que todavía no está concluida, que está en marcha, que se está haciendo con el apoyo de un consultor español y con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, y que esperamos que este año va a estar concluida y publicada. Pues mira, nosotros siempre hemos visto cuando hablamos con nuestros clientes, con las entidades vigiladas, que hay un paralelo muy grande entre la metodología de las evaluaciones nacionales de riesgo y las matrices de riesgo. Así como los países tienen que saber cuáles son sus riesgos, las entidades vigiladas tienen que saber cuáles son sus riesgos y hay mucha metodología que se puede compartir y que se puede utilizar. Es más, el riesgo inherente, el riesgo de las entidades, pues es el riesgo que tiene el país. Entonces yo creo que tú estás ahí señalando algunas mejores prácticas para las entidades vigiladas de que no pueden medir de la misma forma y no pueden olvidarse que hay riesgos que son muy importantes y que le quitan protagonismo a otros riesgos. ¿Será que eso es verdad? ¿Que esas metodologías se pueden compartir? Completamente cierto. Hay riesgos que son mucho más importantes que otros. Hay riesgos que solamente están presentes para determinado tipo de empresa o de actividad y no para otra, ¿no es cierto? Es distinto si yo tengo un banco, por ejemplo, en una frontera donde hay mucho comercio y de repente mucho contrabando, como sucede en el sur del Perú, a que si yo tengo pues un banco en un distrito residencial o financiero de la ciudad de Lima, ¿no? El negocio en sí también marca unos perfiles de riesgo que son distintos y eso no solamente se recoge primero en la evaluación nacional de riesgo, nosotros hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho con hacer evaluaciones sectoriales de riesgo, ¿no? Y hemos hecho evaluaciones sectoriales en pesquería, en minería, en el sector financiero, en juegos. Ahora hicimos una sobre personas jurídicas que recién se ha publicado. Y tenemos de hecho una también sobre criptoactivos, que es un tema interesante y muy nuevo, ¿no? Y eso es la base de la fuente de información para que las entidades supervisadas también construyan sus propias matrices de riesgo, porque esas matrices parten necesariamente de lo que son riesgos nacionales o regionales y de ahí los van sumando a sus riesgos propios, depende del tipo del negocio. Y nosotros hacemos lo propio porque la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, hace supervisión. Nosotros hacemos supervisión de los sujetos obligados no financieros y por lo tanto necesitamos también matrices de riesgo para definir cómo se utilizan los recursos de supervisión, porque evidentemente no se puede ir a tocarle la puerta a todos los sujetos obligados. Hay que escoger cuándo, a cuáles. Y eso se hace sobre qué información, sobre la información de riesgo que se va construyendo sobre todas estas fuentes. Y nos podríamos quedar acá hablando de esto muchísimo, pero creo que pasemos a otro tema que nos interesa a todos muchísimo, que es el tema del beneficiario final. Creo que todos quieren tener información del beneficiario final, las entidades para hacer su debida diligencia, las unidades de inteligencia financiera para detectar para sus casos, los jueces para descubrir delitos, para poderlos juzgar, y las autoridades tributarias para poder recaudar, y también los que quieren justicia tributaria
para que estas figuras de ocultar esas fortunas no funcionen. ¿Cómo ves tú esa cantidad de expectativas y de funciones y esa lucha que hay por cada uno tener lo que quiere de la información del beneficiario final? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque lo que ha resultado claro es que cuando se han empezado a construir estas ideas y estas bases de datos resultantes de beneficiario final, ha resultado evidente que contienen información pues muy apetitosa, ¿no? Muy útil para muchos campos. Por ejemplo, en el caso de la ley peruana sobre la materia, lo que se establece es un registro de beneficiario final que solamente está disponible para determinadas autoridades. La Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Banco, la Fiscalía, la Autoridad Tributaria y creo que nadie más. Eso es básicamente el universo. No está disponible, por ejemplo, para los sujetos obligados. Entonces, tenemos una contradicción porque toda la normativa financiera le dice a los sujetos obligados financieros, especialmente a los bancos, le dice, oiga, usted tiene que tomar toda la diligencia necesaria para averiguar quién es el beneficiario final de su cliente. Tiene que hacerlo. Y por otro lado, yo tengo una base de datos donde está esa información, pero esa base de datos no es accesible para el banco. Entonces, hay una cierta esquizofrenia por parte del Estado al encarar un mismo problema de dos maneras simultáneas, ¿no es cierto? Yo te obligo a que tú consigas esa información, pero yo la tengo y no te la doy. ¿Por qué? Porque hay un tema de privacidad, de la información, del ciudadano, en fin. Entonces, yo creo que es necesario, y de hecho Gafi ya ha apuntado claramente en ese sentido, que la información de estos registros, de estas bases de datos, debería estar al acceso, por lo menos, de los sujetos obligados financieros. Claramente deberían tener acceso a esta información. Yo soy consciente y en el Perú hay una ley de protección de datos personales y hay todo, además, una corriente internacional de protección de datos personales, pero también es verdad que la única manera de enfrentar este tipo de fenómenos es con información. Y también es verdad que la lucha o el combate, como se llama, el lavado de activos de financiamiento del terrorismo, hace tiempo que se definió, hace mucho tiempo que se definió con la creación de todos estos sistemas de compliance o de prevención, se definió que esta no era una tarea exclusiva del Estado, que era una tarea que empezaba por el sector privado, por los sujetos obligados. Entonces, si es así, los sujetos obligados tienen que tener, insisto, sobre todo los más relevantes, como son los del sector financiero, tienen que tener las herramientas para cumplir adecuadamente con esa tarea. No tiene sentido que los estados digan, usted tiene que hacer eso, pero yo no le doy la información, usted ya ve cómo se la consigue. Entonces creo que ahí falta dar un paso y creo que Gafi lo ha trazado claramente para que esa información, si bien es cierto, no tiene que ser pública de modo general, pero sí por lo menos para los sujetos obligados que la requieren para determinar el beneficiario final de sus clientes. Bueno, yo creo que pocas personas han planteado esto tan claramente como lo haces tú en este momento. El Estado y los particulares están compartiendo una responsabilidad y deberían existir herramientas para que los particulares hagan mejor su trabajo, pero hay unos límites pues legales, constitucionales, y ahí hay unas tensiones que cada país está resolviendo. ¿Cómo se resuelven en el Perú esas tensiones entre el acceso a los datos y la obligación de respetar los derechos de las personas que dan esta información? Bueno, yo diría que ahí hay dos temas, ¿no? En el caso concreto de la normativa peruana, como yo decía hace un rato, el acceso está garantizado solamente para determinadas autoridades, ¿no? Y no para los sujetos obligados o el público en general. E incluso la ley de protección de datos personales del Perú dice que esta ley no aplica para la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Hay una norma, una excepcional concreta que nos exceptúa de las restricciones de esta ley. Y por lo tanto para nosotros funciona. El tema que está pendiente, que no está en la ley, es si en algún momento se le va a dar acceso, por ejemplo, a los bancos a esta información, cómo eso requiere evidentemente un cambio en la ley y que debería generar también una excepción en la ley de protección de datos personales. Y ahí va a haber un conflicto de derechos. Pero lo cierto es que en todo este mundo del enfrentamiento del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo desde hace 30 años,
venimos experimentando uno tras otro conflictos de derechos, ¿no es cierto? La propia definición del delito de lavado como un delito autónomo, por ejemplo, donde no se requiere una condena previa del delito precedente, es una rotura de paradigma para lo que era pues, el derecho, digamos, de los años 80, ¿no es cierto? La extinción de dominio, por ejemplo. Una figura que cuando yo estudiaba derecho plantearla hubiera sido un sacrilegio seguramente. La posibilidad de que, como el caso de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera hace congelamientos administrativos y después informa al juez y el juez convalida una decisión administrativa por la cual se limita la disposición de bienes o dinero. Todo eso que hace 20 años o 30 años hubiera sido calificado manifiestamente como inconstitucional, hoy día en el caso peruano ya ha sido reconocido por las Cortes como facultades que pueden existir dentro del marco constitucional, porque si bien es cierto hay derechos de los individuos, también hay derechos de la sociedad y derechos de los estados a protegerse, ¿no es verdad? Y eso hace que las Cortes en el Perú hayan definido, por ejemplo, que el congelamiento, la extinción, etcétera, son mecanismos constitucionales. Y yo creo que una conclusión parecida se va a llegar en este caso. Porque si bien es cierto, hay un derecho a la información y a la protección de la información, pero también es verdad que hay un conjunto de información personal que ya es pública, ¿no es cierto? Existen los registros públicos, por ejemplo, de propiedades o de sociedades, y a nadie se le ocurriría decir que yo no quiero que el hecho de que yo soy propietario de una casa figure en el registro público, ¿no es cierto? Eso es lo que existe hace muchos años. Y por lo tanto yo creo que ahí, digamos, hay que hacer una comparación de estos dos derechos que están en conflicto y tomar como referencia este tipo de discusiones que han habido antes para este tipo de derechos y las conclusiones a las que se llegaron. Porque si antes hubiéramos dicho que el derecho del individuo, por ejemplo, al secreto bancario, ¿no es verdad? O al hecho de que no pueda inmovilizarse sus bienes sin una orden judicial, o que yo no puedo ser condenado por lavado si antes no hubo una condena por el delito del cual proviene el dinero que está siendo lavado. Si todo eso hubiera sido así, pues todo esto no existiría hoy día, ¿no? No habría un sistema de compliance, no habría unidad de inteligencia financiera y estaríamos enfrentando este tipo de delitos tremendamente sofisticados y tremendamente poderosos en dinero con herramientas de hace 100 años, ¿no? Y eso no tiene sentido. Y yo creo que esa misma conclusión se tiene que llegar en esta materia de la información también, ¿no? Pues mira, me daría muchísimas ganas de sentarnos con colegas a hacer la historia desde, como dices tú, desde que se inventó el delito de lavado de activos como delito autónomo, cuando apareció el grupo Egmont, unidades de inteligencia financiera de muchos países compartiendo información, rompiendo fronteras y rompiendo paradigmas. Pero yo creo que el tema de la información y la Veas Data va a ser el nuevo tema para discutir, tanto en Perú, en Colombia, como en otros países, y hay un paralelo muy interesante entre lo que está pasando entre nuestros países. Pero saltemos a otro tema, saltemos al tema de los criptoactivos, las criptomonedas. Estamos en una etapa de la vida donde se habla de inteligencia financiera, inteligencia artificial, la nube, y palabras que nos confunden, que nos llevan al error, y las criptomonedas es una de ellas. ¿Cómo es este campo tan activo en la discusión y en la academia y en la tecnología como las criptomonedas? Sí, bueno, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos viviendo lo que hace unos años, por lo menos para mi generación, eran las películas de ciencia ficción, ¿no? Todo lo que era ciencia ficción hace 20, 30 años, hoy día es la vida de todos los días, ¿no? Eso es bastante claro. Y eso tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con este mundo de los criptoactivos, que es un mundo, digamos, no tan nuevo, pero que sigue siendo nuevo en materia de regulación, en materia de políticas, en materia de riesgos, ¿no es cierto? Y donde hasta ahora los estados han reaccionado con bastante timidez, ¿no? Si bien es cierto, hay casos como los de El Salvador, donde se ha querido hacer un experimento dándole valor de moneda de curso legal a un tipo de criptomoneda. En general, la actitud de los estados ha sido, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Y de manera internacional, incluso lo que ha hecho Gafi ya hace algunos años, ha sido modificar la recomendación, creo que es la 15,
e incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados en cada país. Pero yo creo que el presidente de Gafi, que ha hablado ayer o antes de ayer en la conferencia del G7, del grupo de los 7 países más ricos del mundo, ha hablado claramente de la necesidad de regular el sector de criptoactivos, porque yo creo que lo que debe quedar muy claro es que no se puede abordar este tema solamente como un problema de lavado de activos. O sea, está muy bien que se diga van a ser sujetos obligados a reportar, está muy bien si quieren que le carguen una vez más la novedad a la unidad de inteligencia financiera diciéndole usted se va a encargar de seguir esto, y en casos como Perú, donde además hacemos supervisión, seguramente también haremos la supervisión de sus sistemas de prevención, pero eso solamente es una parte del problema. Hay otras dimensiones que tienen que ser abordadas también por los estados. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el día que una criptomoneda o un criptoactivo colombiano o peruano termina siendo una gran estafa, por ejemplo, como ya ha ocurrido en otros países, ¿no es cierto? ¿Quién va a responder o cómo se va a responder ante el público que sienta que algún tipo de inversión o ahorro no tradicional ha sido no cautelado por el Estado, ¿no? Entonces los estados tienen que tomar definiciones sobre cómo se va a encarar más ese tipo de productos, más allá del problema de que pueden servir para los criminales. También puede servir para los estafadores, o puede que no sean con ánimo de estafa, sino puede ser un experimento o un negocio que resulte mal. ¿Cuáles son los límites a la protección que, por ejemplo, hoy se ofrece a los ciudadanos cuando ponen un depósito en un banco, a través del seguro de depósito o en un mercado de valores, ¿no es verdad? Si esto se convierte en algo ya más extendido, los estados tienen que preguntarse hasta qué punto tienen que regular, o por lo menos informar al público, decirle, por si acaso, este mundo es completamente ajeno a regulación y a derechos, o sea que si tú inviertes en esto, pues después no me vengas a tocar la puerta a mí. Y yo creo que la llamada del presidente de Gafi es un poco a completar el cuadro, ¿no? Porque está bien que sean sujetos obligados, pero eso no basta, ¿no? Claramente no basta. Bueno, y pasando del tema de los criptoactivos, pasemos a la inteligencia financiera. Yo no sé si tú hayas visto, y ustedes en la Unidad de Inteligencia Financiera ya hayan visto las consecuencias nefastas de la tecnología, cómo hay empresas fintech que no están reguladas, cómo hay criptoactivos que pueden servir para lavar, para transferir riquezas. Entonces te iba a preguntar por los 2 lados de la moneda. ¿Has visto el lado malo de la tecnología, pero también has visto mejores reportes, mejor detección gracias a tecnologías de inteligencia financiera y tecnologías que ayudan con minería de datos a hacer mejores reportes? Sí, claro. La tecnología siempre va a ser una herramienta, ¿no? Digamos, siempre va a servir para los fines que uno quiera darle. Y en este tipo de tecnología nueva eso es más claro. Yo puedo usar, digamos, una serie de herramientas como la inteligencia artificial para la criminalidad, pero también puedo usarla para el otro lado, ¿no? Como cuando empezaron pues el Internet y los celulares, los smartphones y todo lo demás. Todo eso tiene un uso muy bueno, pero también puede servir para cometer infinidad de delitos, ¿no? Y por lo tanto, el reto que yo creo que eso plantea es estar a la altura, es plantear la respuesta con las mismas herramientas, y por lo tanto que agencias como las unidades de inteligencia financiera se metan fuertemente en trabajos con inteligencia artificial, con minería de datos, porque a ver, la buena noticia es que ya hace tiempo, yo que tengo ya muchos años en esto y que empecé viendo una unidad de inteligencia financiera que recibía reportes por escrito, ¿no es cierto?, en sobres cerrados, confidenciales y todo lo demás. Un mundo que hoy es impensable, donde todo hoy es electrónico y donde claramente ya hace tiempo se hizo evidente que tú sin herramientas tecnológicas no ibas ni a la esquina, no podías hacer nada. La gran diferencia es que esas herramientas tecnológicas van evolucionando. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un par de proyectos para uso de inteligencia artificial en la definición de los PEPs, por ejemplo, que es un gran problema siempre definir quién es concretamente PEP y quién no, y poner esa data además a disposición del público o de los sujetos obligados. Tenemos un proyecto por el cual hay un lector de inteligencia artificial que lee la Gaceta Oficial
de los nombramientos de funcionarios públicos y automáticamente va alimentando la base de datos de nuevos nombramientos y cambios. Por ejemplo, eso es algo que ya está en marcha y con lo cual tenemos ya desde hace más de un año una construcción del flujo, nos falta cargar todavía el stock hacia atrás. Y lo mismo con los ROS. En el caso de Perú, el reporte de operación sospechosa tiene una sección, o sea, es un formato electrónico, pero hay una sección que es descriptiva, donde el sujeto obligado, el oficial de cumplimiento, describe la o las operaciones. Bueno, estamos con el desarrollo de un producto de inteligencia artificial también para leer, para que no sea un ser humano el que lea esa sección, porque es imposible con el número de reportes que hoy se reciben, y leyendo extraiga la data relevante para calificar y para priorizar un reporte de operación sospechosa. Y eso pues tiene infinidad de variables más en las cuales puede usarse la inteligencia artificial, incluso para hacer análisis. Yo creo que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial va a poder usarse para hacer análisis ya del caso concreto, no de la priorización, sino el análisis del caso concreto, jalando la información de todas las bases de datos y llegando a una conclusión al menos preliminar sobre si hay un caso o no para la fiscalía, ¿no? Y la buena noticia es que la tecnología, conforme va avanzando, también se va volviendo más barata, ¿no? Porque Claro. hablar de inteligencia artificial hace 5 años o 6 años era pues imposible. Hoy día la inteligencia artificial, nosotros de hecho estamos trabajando eso con una empresa peruana, con una universidad de hecho peruana, que es la que está desarrollando ese tipo de tecnología y la estamos aplicando nosotros ya. Entonces, yo creo que así como un arma de fuego puede usarse para cometer un crimen, pero también para prevenirlo, lo mismo sucede con la tecnología, pero para eso tenemos que tener la mente abierta para hacer ese cambio. No podemos seguir manteniéndonos con la mentalidad de la antigua forma de ver las cosas, sino tenemos que abrirle la puerta a la inteligencia artificial, a todo tipo de mecanismos que ya usan, como tú dices hace un rato, que las empresas privadas, de fintech, las empresas de criptoactivos ya la utilizan también de manera mucho más sencilla, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero nos queda muchísimo por volver a hablar. Entonces tienes carta blanca, invitación abierta en Infolabs para seguir escribiendo, para seguir comentando. Y quisiera simplemente como última pregunta decirte y preguntarte cuál crees que va a ser el reto, no para nosotros, sino para las nuevas generaciones en los temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso ya lo estamos viviendo, ¿no? Digamos, el proceso que vive el mundo de aceleración del uso de tecnologías es impresionante, ¿no? O sea, lo que hemos vivido como revolución tecnológica en los últimos 20, 30 años era probablemente impensable, era impensable hace algunos años, ¿no? Estamos viendo lo que, insisto, eran las películas o las series que uno veía de niño hoy. Y creo que eso va a seguir aumentando en el sentido propiamente del mundo en el que nosotros trabajamos. La inversión en tecnología y la inversión en gente que entienda la tecnología es sumamente importante. No basta, obviamente, comprar las herramientas o los softwares que sean necesarios, sino necesitas también tener gente que venga con esa cultura, con esa mente abierta a que eso es lo que ahora es el mundo, ¿no? Y yo sí creo que un reto importante va a ser cómo las unidades de inteligencia financiera y en consecuencia cómo los sistemas de cumplimiento en general pueden desarrollar en mundos que se están volviendo más complejos desde el punto de vista político-democrático, digamos, ¿no es cierto? Yo sí creo que la crisis de la democracia que se vive en el mundo y no solamente en América Latina es un problema digamos, que impregna fuertemente la posibilidad de un trabajo técnico e independiente de organismos como una unidad de inteligencia financiera y hay varios casos de eso que ya los estamos viendo ya. Entonces, evidentemente eso no es un tema que se pueda manejar desde nuestro mundo o desde la unidad de inteligencia financiera, pero hay que tenerlo en cuenta para trabajar, por ejemplo, más a nivel de estándares que hoy día no existen sobre qué cosa, por ejemplo, debe ser la independencia de una UIF real, no declarada en una ley, sino real. Cómo debe ser una unidad de inteligencia financiera de verdad independiente
para que no esté sujeta a los vaivenes del poder político de turno y pueda, por lo tanto, ser exitosa en esto que decíamos de trabajar con la nueva tecnología y trabajar, además, un tema que se nos ha quedado para, espero, otra conversación, que es el tema de las alianzas público-privadas en las cuales ya estamos trabajando y que yo creo que son esenciales, porque nada de esto de la nueva tecnología y de todo lo que hemos hablado tiene ninguna posibilidad de éxito si no rompemos el paradigma de la confidencialidad como Dios absoluto que no se puede, digamos, olvidar y que nos impide muchas veces compartir información de manera eficiente con el sector privado, ¿no? Ahí hay otra línea y otro reto que creo que se nos viene también. Bueno, empezamos hablando de sector público y sector privado haciendo mediciones de riesgo. Hablamos de cómo el sector público tenía que darle herramientas al sector privado, pero también el sector privado tiene que darle insumos a los investigadores. Y terminamos con una reflexión tuya muy importante y que agradezco sobre la democracia, sobre las libertades y sobre esa alianza que debe existir. Sergio, muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, a los que nos ven, una invitación para seguir compartiendo estos temas y una invitación a seguir utilizando esta información para ir más allá del deber y hacer que el cumplimiento no solamente sea formal, sino sea efectivo.